Estas horas de la mañana ya estamos comunicados a través de una videollamada con el ingeniero Melvin Rodríguez, quien es un experto en temas de gestión y prevención de desastres. Y lo hemos convocado esta mañana porque no puede pasar inadvertido en la agenda esta situación que se reportan desde el interior del país. En Ica, por ejemplo, el Instituto Geofísico del Perú ha reportado hasta 27 movimientos sísmicos, solamente en Ica. El día de ayer, a través de las redes, nos hemos enterado de la difícil situación por este fenómeno climático de las lluvias en Pucallpa, donde la infraestructura urbana, que incluye hospitales, iglesias, todo, se han visto seriamente afectadas por las lluvias. Entonces tenemos un panorama preocupante en el tema de lo que son el cambio climático, los fenómenos naturales. ¿Estamos preparados? ¿De verdad que está funcionando la prevención? ¿Estamos alimentando por lo menos la curiosidad de la población en buscar qué estar prevenida frente a estos eventos de la naturaleza? Ingeniero Melvin Rodríguez, muy buenos días. Oscar, muy buenos días. No sé si me escuchas bien. Sí, perfecto, ingeniero. Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Sí, es una pregunta que nos hacemos cada vez que tenemos una situación de riesgo, de desastre, con respecto a movimiento sísmico, con respecto a lluvias intensas, con respecto a incendios forestales, con respecto a lo que es una emanación de un volcán o activación de un volcán, entre otros fenómenos que nos hacemos siempre la pregunta, ¿no? Si es que estamos preparados, si es que hemos tomado conciencia de este fenómeno adverso o un posible desastre de un fenómeno natural que se origina pues sobre todo en una zona urbana. Entonces, y la pregunta recae por sí, ¿no? Somos indiferentes en realidad cuando no nos toca a nosotros pasar esa situación adversa, somos indiferentes, pero cuando pasamos esta situación en in situ, en vivo, valga verdades, ahí hacemos el reclamo a nuestras autoridades, hacemos el reclamo de la atención post-desastre, pero solamente para poder aplacar y mitigar a aquel que ha sufrido afectaciones o daños. Luego de ello, pasan los días o las semanas y no más, y hasta la autoridad es indiferente con estos aspectos. Entonces, la conclusión es que no estamos preparados, ni siquiera autoridades y ni siquiera ciudadanos. Nuestra cultura de prevención es bastante baja o casi nula, porque solamente nos activamos en la circunstancia del evento, y aquel que no está dentro del perímetro, dentro de la geografía del evento, se vuelve indiferente ante estos aspectos, en realidad. Entonces, no hay preparación, estamos lejos de una cultura de prevención que nos dista mucho, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Chile, ni que hablar de Japón, ¿no? Que es otra situación de preparación. Entonces aquí tenemos una serie de eventos adversos que seguramente si fuera en las dunas de Ica, donde no hay viviendas, construcciones, componentes urbanos, si fueran las dunas de Ica y pasara un sismo con epicentro en las dunas, en realidad no pasaría nada, porque obviamente no hay nada que afectar, no hay nada que destruir. Pero como esas afectaciones se dan en los cascos urbanos, en los centros poblados, en las áreas donde residen muchas personas, entonces recién se presta atención a las afectaciones que puede suceder un fenómeno adverso. En este caso, se ha visto una serie de movimientos telúricos, llámese temblores, como así lo conocemos, ¿no? Y que estos pues, han ido gradualmente haciendo movimientos sísmicos que, si bien es cierto, no han tenido grandes afectaciones
con respecto a los componentes urbanos o de infraestructura. Entonces, como vemos que no cruza el limbo, no cruza el límite de la preocupación, simplemente lo tomamos como un fenómeno adverso que se ha llevado en una ciudad, pero como no tenemos muertos ni no tenemos destrucciones, entonces nos volvemos indiferentes y dejamos que suceda 1, 2, 3, 10, 15, 20, 27 sismos telúricos con magnitudes medianas o moderadas, ¿no? De 5, de 6, de 4.5 y así, en ese nivel, donde no ha generado obviamente destrucciones o fatalidades. Entonces, como no ha pasado nada, nuestra indiferencia se mantiene a raya y no actuamos más allá de lo que puede ser un post-desastre. En Lima, por ejemplo, la prolongación de días fríos, días invernales, como consecuencia de este fenómeno de la Niña, que no se nos explica cuáles serían las eventualidades de un pronunciamiento mayor del fenómeno la Niña. Ahorita sentimos que el invierno se ha prolongado. Oiga, pero nos estamos olvidando que ya se viene la temporada de lluvias en la sierra y las apariciones de algunas lluvias ya están ocasionando un grave perjuicio a la infraestructura urbana de ciudades desarrolladas, como por ejemplo ayer en Pucallpa, pero no olvidemos que la temporada de lluvias también afecta seriamente a Lima por el lado de Chosica, las quebradas que existen en estas zonas y que siempre dejan víctimas que lamentar e infraestructura urbana destruida. Ahora, nosotros estamos en estos últimos años donde el cambio climático se ha vuelto exponencial o se ha evidenciado con mayor presencia de manera diferenciada. Ahora nosotros sentimos, en los últimos años, sentimos que nosotros tenemos dos climas, verano e invierno. No hay una diferencia así tácita, explícita, en la cual nosotros podamos sentir esa sensación de primavera o esa sensación de otoño. Ahora estamos teniendo, valgan verdades, dos climas bien marcados, bien diferenciados, el invierno y el verano. En este momento nosotros estamos en la ciudad de Lima con un clima nublado, donde la sensación de frío es evidente, y a pesar de que ya pasamos la época del invierno, estamos entrando en otra época estacional. Sin embargo, eso no se aprecia. ¿Por qué? Porque el cambio climático cada vez es más marcado, cada vez está más determinado en cuanto a hacer afectaciones, no solamente de manera exponencial. Si tenemos una época de calor, el cambio climático ha exponenciado ahora, donde estamos nosotros ahora a 2-3 grados más de lo que normalmente estaríamos en un verano. Y si estamos entrando en un tema de frío, aún no diferenciamos el tema estacional, toda vez que el cambio climático también está haciendo sus afectaciones exponenciales para hacer un clima marcado de frío. Si teníamos nosotros ciudades donde las lluvias son regulares, ahora estamos teniendo lluvias intensas producto del cambio climático, y eso se muestra de manera exponencial. ¿Cuánto? ¿Cómo? En temas de mayor caudal, en temas de mayor precipitación, en temas de más tiempo en cuanto a temas de lluvias, y como no tenemos ciudades preparadas con drenajes pluviales, los cascos urbanos no están preparados con sistemas de drenajes pluviales, y no tenemos un sistema de caídas para que las lluvias intensas puedan hacer una escorrentía, o por los niveles que puedan tener de inclinación las ciudades. ¿Qué es lo que hace? Sucede justamente los embalsamientos, sucede las inundaciones, sucede el colapso de las redes de alcantarillado, y eso hace que los afloramientos de aguas servidas más aguas de lluvias comiencen a exponerse, comiencen a mostrarse en las ciudades con cascos urbanos importantes, ciudades importantes.
Estamos nosotros a puertas de venir a una posible afectación del fenómeno de la niña, como bien menciona, porque en los meses, ¿cuáles son los meses que se evidencian? En diciembre, en enero, en febrero y en marzo. Ojo, estamos en un cambio de gestión a nivel nacional. La mayoría de gobiernos locales y regionales van a dejar por transferencia a las nuevas autoridades. Entonces estamos hablando de que la nueva autoridad tiene que, el 1 de enero, 2 de enero ya va a estar encima con todo el tema de las lluvias. Va a estar encima con todos los trabajos de prevención que tiene que hacer por el tema de las lluvias intensas, un posible fenómeno del niño o fenómeno de la niña, donde el que entre no solamente va a tener la buena voluntad de poder hacerlo, sino que es el que sale y no le ha dejado recursos logísticos, recursos humanos, si no le ha dejado presupuesto para poder accionar, si no le ha dejado un almacén preparado, con condiciones, con una logística que se le pueda afectar o atender a una situación adversa, entonces estamos hablando de que van a entrar de manera improvisada y no van a tener acciones de prevención que obviamente vayan acordes con las situaciones de riesgos o de desastres que nosotros vamos a tener en estos meses venideros. Increíble. Ingeniero, de verdad, muchas gracias. Una pregunta pequeña para una respuesta rápida también. Ingeniero, no es falta de presupuesto. Yo entiendo que los presupuestos para temas de prevención de desastres están ahí. Aquí lo que pasa es que pareciera que las autoridades no saben cómo usar ese presupuesto. Claro, usted ha hecho una cápita importante. Si no lo han prometido el presupuesto o si no lo ha afectado o no lo ha usado, como por ejemplo un tema logístico, un tema de almacenaje, un tema de recursos donde usted ya haya comprometido bajo un plan de trabajo para el año 2022-2023, si no ha sabido usar, lamentablemente ese dinero se va a tener que revertir al erario nacional. Entonces, si no hay un compromiso de presupuesto para el año 2023, este se va a tener que revertir de acuerdo a las normativas y directivas que da el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿No sabes gastar? No te volvemos a dar lo mismo el próximo año o el siguiente año fiscal. Es así esto. Qué increíble, ¿eh? Ingeniero Melvin Rodríguez, muchísimas gracias por su participación. De verdad que sí, qué importante ha sido conversar con usted esta mañana. Muchas gracias. Muy bien, hemos estado con el ingeniero Melvin Rodríguez y de verdad tomen nota, este tema de la prevención de desastres no puede sorprendernos. Estamos advertidos del fenómeno de la niña, su presencia en todo el litoral peruano. Estamos advertidos de que se vienen las temporadas de lluvia al interior del país y sobre todo cerca de Lima, en las quebradas de Huarochirí, y que afectan notablemente a distritos como Lurigancho, Chosica, Chaclacayo, el mismo Ate. Entonces, tenemos que estar preparados. La prevención debe estar siempre en la agenda de la autoridad. Y miren lo que nos ha indicado el ingeniero Melvin Rodríguez, estamos en época de transferencias de las nuevas autoridades. Y las nuevas autoridades en su equipo de transferencia tienen que poner especial atención a los recursos de prevención de desastres para que estos sean debidamente utilizados en estos 60 días que quedan, porque de no ser así se revierte al Estado y encima tenemos la amenaza de los efectos del fenómeno de la niña, la presencia de las lluvias, temporada de lluvias en casi toda la sierra del Perú. Terrible esta situación.